¿Qué tal? Buenas noches. Vamos a dar unos minutitos más para que se terminen de incorporar sus demás compañeros y comenzamos con la sesión del día de hoy. Al grupo les acabo de mandar una foto de la secuencia que precisamente hoy vamos a resolver. Sí, profe. Bueno, vamos a comenzar. La secuencia que les mandé al grupo, ahí hay un pequeño error de dedo en donde dice A menos, dice que llega a 1. Y bueno, no es a 1, sino es a 0. Entonces, nada más para hacer esa pequeña aclaración. Entonces, cuando tenemos la secuencia, de igual manera ahorita nos vamos a brincar los análisis previos, que es el diagrama espacio-fase y el análisis de estado de finales de carrera, principalmente, para entrar de lleno al diseño del circuito. Aquí si nosotros vemos la secuencia, nos podemos dar cuenta que está integrada por 4 grupos. En este caso, el primer grupo va a estar integrado por A más, B menos. El segundo grupo por A menos, TB más y C más simultáneo. Esos pertenecen al segundo grupo. El tercer grupo única y exclusivamente es A más. Y el cuarto y último grupo sería A menos y C menos. Entonces, esto que ustedes ven aquí, salvo ahorita esta válvula que dice PB1 y este final de carrera, ahorita omitan eso. Todo esto es una estructura base, es decir, sea cual sea la secuencia, siempre vamos a iniciar con esto. En este caso estoy poniendo las 4 líneas de alimentación, puesto que son 4 grupos los que salieron de esta secuencia. Y para controlar esas líneas de alimentación se requieren de 3 válvulas 5.2 para ir controlando las líneas e ir cumpliendo con los movimientos de cada uno de los grupos. Y obviamente la etapa de potencia o circuito de potencia neumático, que está integrado por una válvula de potencia, 2 válvulas reguladoras de caudal y el cilindro como tal. Entonces, esto por default siempre es lo primero que nosotros debemos de poner. Lo que es la alimentación principal en este circuito base, se necesita alimentar la válvula de hasta abajo de las válvulas de control de líneas y se deben de energizar lo que viene siendo las válvulas de potencia. Aquí le puse otra fuente de alimentación, aunque en términos reales es la misma fuente de alimentación que aquí, solamente que la puse acá arriba para no hacer el cruce de líneas y que nos pueda confundir un poco más cuando nosotros integremos las demás válvulas. Entonces,
Lo que son las válvulas de potencia y la última de control de líneas siempre van energizadas por default a la fuente de alimentación principal. ¿Sale? Hasta aquí, ¿alguna duda? Ah, perfecto, bien. Ok, muy bien. Bueno, entonces vamos a proceder con la solución. En este caso, y siempre, salvo sea otra consideración que nos digan en el enunciado o en el problema, siempre generalmente vamos a presionar el botón PB1 para que inicie la secuencia. Y en este caso debe de estar en serie con el último final de carrera que está conectado. En este caso, el último final de carrera accionado es C0. Entonces yo aquí debo de poner C0, lo vinculo poniéndole la etiqueta C0, energizado de la línea del cual grupo depende. En este caso es del grupo 4. Por eso su alimentación la estoy conectando con la línea 4. Entonces, estas dos, por seguridad, se deben de conectar en serie con una válvula AND, que sería esta. En un extremo, el botón PB1 y en el otro extremo, C0. Y esta va a mandar las señales de pilotaje a las válvulas de control de línea, para que cuando cambie de estado se va a desenergizar la línea 4 y se va a energizar la línea 1. Energizada la línea 1 va a comenzar con el primer paso. Recuerden que el primer paso de cada grupo siempre va conectado directo de las líneas de alimentación. Entonces el primer paso sería A más, pero si nosotros observamos lo que es el cilindro A se repite en 2 ocasiones, es decir, hace 2 ciclos en la misma secuencia. Entonces necesitamos integrar 2 válvulas OR, 1 y 2. Entonces procedo a conectarlas. Y bueno, ya estando así, entonces el primer paso es que salga el cilindro A. Lo voy a conectar a un extremo de la OR, aquí de esta manera. Aquí ya está conectado, va a salir el cilindro A, va a llegar a A1. Con A1 debo de hacer regresar el cilindro B, pero si ustedes también se fijan, al mismo tiempo que se repiten en 2 ocasiones los movimientos del cilindro A, también los finales de carrera se repiten, es decir, emiten 2 señales en diferentes tiempos a lo largo de la secuencia. Entonces, por tal motivo, debemos de hacer con una compuerta AND para condicionar las señales en los 2 diferentes tiempos. Entonces, voy a poner el final de carrera A0, A1, perdón. Cuando es un final de carrera que se repite o que emite 2 señales, en este caso ya no se conecta de la línea de la cual depende, se conecta de la línea principal, en este caso de aquí. De esta manera. Entonces, aquí para condicionar en ese pulso, voy a poner la compuerta AND. En donde en un extremo va a ir la señal del final de carrera 1 y el otro extremo, la línea de la cual depende de ese grupo. En este caso es del grupo 1. Entonces el otro extremo lo voy a poner aquí en esta línea. Y la salida va a ir al pilotaje. Entonces de esta manera vamos a hacer regresar el cilindro B. ¿A dónde va a llegar? A B0. Cuando llega a B0, coincide con que tiene que hacer el cambio de grupo.
Entonces B0, el final de carrera B0 va a ir en esta parte de aquí. Sería B0. Alimentado del grupo que depende, en este caso 1. Y la salida es el que me va a hacer el cambio de grupo. Entonces aquí se desenergiza línea 1 y se energiza línea 2. Estando energizado la línea 2, el primer paso a seguir es hacer regresar el cilindro A. Entonces, como es el primer paso, directamente de la línea 2, de esta manera, y hacemos regresar el cilindro A. ¿A dónde va a llegar? A A0. Con A0 voy a hacer los dos movimientos simultáneos TB más y C más, pero lo voy a condicionar con una AND, puesto que A0 se acciona en dos ocasiones. Entonces iría en esta parte de aquí. Esta sería A0. Energizado de la línea principal. En este caso puede ser de aquí. De esta manera. Y necesito la AND para condicionar ese pulso. En este caso, de un extremo va a ir a 0. Y en el otro extremo sería la línea del cual depende. En este caso sería la línea 2. Y la salida voy a hacer salir el cilindro C. Y también voy a hacer salir el cilindro B. Pero en este caso, en el cilindro B necesito un temporizador. Voy a poner un temporizador a la conexión normalmente cerrado, que sería este. Este lo voy a conectar a la línea principal. De esta manera. Y el pilotaje va a salir también aquí con una T, para que esta misma señal mande el conteo del temporizador, pero también a su vez mande salir el cilindro C. Y la salida del temporizador es el que me va a hacer salir el cilindro B. Voy a configurarlo al 5% el temporizador. De esta manera. Entonces sale C y en ese momento también a su vez empieza el conteo en el temporizador y tiempo después de que comienza a salir C, sale B. Pero la señal que activa estos dos es simultánea, es decir, es al mismo tiempo, porque aquí le estoy conectando una T. Entonces, cuando llegan a su final de carrera, se va a activar B1 y C1. En este caso coincide con cambio de grupo. Entonces, esas dos, como es simultáneo, tengo que mandar las dos señales, condicionarlas con una AND para que hagan el cambio de grupo. Esta sería la AND que va a mandar el cambio de grupo. Y en un extremo iría este y este. En este caso, este sería C1 y esta sería B1. Cada una a un extremo de esta AND. Y las dos van alimentadas del grupo al cual pertenecen, en este caso al grupo 2. De esta manera. ¿Vale? Entonces llegan los dos a su final de carrera y hasta que no llegan los dos, manda el pulso aquí y hace el cambio de grupo, es decir, desenergiza la línea 2 y energiza la línea 3.
Estando energizada la línea 3 va a realizar el primer y último paso, o mejor dicho, único paso, que sería salir el cilindro A. Entonces, esta va directa de la línea 3. Vuelve a salir el cilindro, llega a A1. A1 yo lo ocupé aquí, entonces lo condicioné con esta AND, pero aquí es otro tipo de señal. Entonces aquí va a ser el cambio de grupo. Entonces aquí la voy a condicionar con una AND, que sería esta. Del grupo que pertenece, en este caso sería el grupo 3, y del otro lado al final de carrera a 1. Aquí con una T estoy mandando el pulso, y solamente en esa consideración va a mandar el pulso aquí y va a ser el último cambio de grupo. De esta manera. Entonces aquí desenergiza la línea 3 y energiza la línea 4. Estando energizada la línea 4, el primer paso es hacer regresar el cilindro A, que sería aquí. Como es el primer paso del grupo, se conecta directamente de la línea. De esta manera. Cuando se energiza la línea 4, manda el pulso, regresa el cilindro A, llega a A0. Aquí yo lo ocupé una vez, pero lo condicioné con esta AND. Entonces aquí es otro tipo de señal. Entonces aquí la voy a condicionar con otra AND. Esta AND es la que me va a mandar a hacer regresar el cilindro C. De un lado, la línea que está activa, que en este caso es la 4, y del otro, el pulso del final de carrera a 0, que sería aquí. De esta manera. ¿Vale? Entonces, hasta aquí ya quedó debidamente conectada mi secuencia. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Cómo hizo la división de los grupos? Hasta antes de que se repita una letra, recuerden, A más, B menos. Aquí es A menos, aquí se va a repetir la letra A. Entonces, hasta aquí en B menos es el primer grupo. Luego continúo, A menos, TB más y C más simultáneo. A más, aquí se va a volver a repetir la letra A. Entonces, antes de que se repita, hago el corte y este sería el segundo grupo. Luego sigue A más, A menos, aquí se va a volver a repetir la letra A. Aquí hago el corte y solamente el tercer grupo queda con A más. Y ya por ende, o por lógica, en este caso ya estas dos que sobran quedarían para el cuarto grupo. Recuerden que los grupos se dividen antes de que se vaya a repetir alguna letra del grupo inmediato anterior. ¿No tienen que estar juntos? ¿Cómo juntos? Sí, porque por ejemplo en la tarea, como nada más se repetían una vez, por ejemplo decía a más y luego a menos, entonces ahí yo sabía que hacía el cambio de grupo. Ajá. Y más adelante decía de más, de menos, y ahí hacía el cambio de grupo. Por ejemplo aquí, el primer grupo es A más, B menos y luego A menos. Entonces la B está entre las dos A, por eso le pregunto que si forzosamente no tienen que estar una pegada de la otra, sino con que solo se repite. Así es, nada, no es forzosamente que sea inmediato como en este caso A más, A menos, que aquí sí coincide que están juntas. No es necesario, puede haber intermedias, pero hasta que no se repita una letra del grupo anterior con el siguiente, hasta ahí se hace el corte. Profe, lo que está entre paréntesis no se considera como repetición, o sí, por ejemplo en la B, ahorita que lo mencioné en el grupo. Como repetición, ¿no? Porque, bueno, en este caso, si no estuviera esta A, entonces la B es la que se va a considerar como repetición. Pero aquí la primera letra que se iba a repetir es la letra A, por eso aquí se hizo el corte y no en B. Entonces aquí ya de nada sirve B porque ya aquí se hizo el corte previo. Entonces aquí hagan de cuenta ahorita, supongamos es borrón y cuenta nueva y en este nuevo grupo es en lo que se va a contabilizar la repetición de letra. Entonces por eso comenzamos otra vez A menos, TB más, C más simultáneo, A más. Aquí se va a repetir la A con respecto a esta anterior. Entonces por eso aquí hice de nuevo el corte de grupo. Otra vez borrón y cuenta nueva. Es A más,
A menos, aquí se va a repetir la letra A, entonces aquí hago el corte de grupo. Y ya, bueno, aquí pues ya no hay ninguna repetición, entonces esta se consideran como el cuarto grupo. ¿Sí, ya más o menos quedó? ¿O hacemos algún otro ejercicio para hacer división de grupo? No, sí, ya quedó. A ver la simulación. Sí, Ok, profe, ya quedó. Sí quedó. ok, muy bien. Bueno, entonces ya que tenemos conectado esto, vamos a proceder a simular. Bueno, aquí si ustedes se fijan, recuerden que hay que ver en qué condición inicial debe de estar cada uno de los cilindros. En este caso, la condición inicial, recuerden que me lo dice el primer signo de cada letra. En este caso, la letra tiene el más, quiere decir que está retraído. El cilindro B tiene el signo menos, entonces quiere decir que en un inicio debe de estar extendido. Entonces, para ponerlo en configuración inicial, me voy a acercar a su válvula de potencia y manualmente le voy a dar un clic para hacer salir el cilindro y quede en configuración inicial de acuerdo a mi secuencia. El cilindro C, el primer signo que tiene es el más, debe de estar retraído, entonces es correcto. Entonces ya quedaron en configuración inicial los cilindros. Entonces ahora sí yo puedo presionar el botón PB1, porque si yo no hubiera hecho este pulso manual, cuando le diera aquí el inicio no iba a coincidir con la secuencia y no iba a funcionar. Entonces por eso tuve que hacer eso. Solamente es por primera vez cuando nosotros armamos y abrimos la presión de aire por primera vez. Ya posteriormente ya siempre va a quedar en la posición extendida este. De hecho ahorita lo vamos a corroborar. Entonces si ustedes se fijan, C0 ya está en posición puesto que está en posición retraída. Ya está mandando el pulso en la A. Solamente al presionar PB1 hace el cambio de grupo, sale A, regresa B, hace el cambio de grupo, hago regresar A, señal simultánea para B y para C, comienza a salir C y luego B. En este caso la señal es al mismo tiempo, solamente que este como tiene temporizador, por eso sale después de C. Hace el cambio de grupo, regresa A y regresa C por último y vuelve a quedar en posición, solamente en espera de volver a presionar el botón PB1. Vuelvo a presionar, sale A, regresa B, hace cambio de grupo del 1 al 2, regresa A, movimiento simultáneo TB más y C más, hace cambio de grupo, sale A, hace cambio de grupo, regresa A y por último regresa C. Y de esa manera es como queda funcionando nuestra secuencia por el método cascada. ¿Dudas, preguntas? Profe, Dime. entonces si no estuviera el temporizador en B, los cilindros B y C saldrían al mismo tiempo, ¿verdad? Así es, O sea, efectivamente. no habría un retraso en el cilindro C. Así es, estás en lo correcto. Ahorita nada Ah, más porque coincidió que lleva temporizador, pero si no estuviera el temporizador, saldrían al mismo tiempo. ok, entonces ya, de ahí ya nada más no quitaría, si no tuviera el temporizador, será quitarlo y ya sería hacer las conexiones directas. Así es, exactamente. Ah, ok, perfecto. Gracias, profe. ¿Quién más?
Profe. Adelante. Entonces, a ver, pero ya no entendí la diferencia. Si se repite una señal, utilizo AND, y si se repite un... Movimiento del cilindro Ey. es una OR. Ok. Repetición de movimiento del cilindro, pongo la OR en la válvula de potencia de ese cilindro. Y la AND las ocupo en donde voy a requerir la señal. Ok, ya está, profe. Ok, ¿alguien más? ¿Algún otro comentario? ¿Qué tal se les hizo esta secuencia? ¿Difícil, más o menos, confusa, tediosa? Escucho comentarios. Un poquito más confusa que las demás, profe, pero está bien. Sí, confusa, profe. Ok, muy bien. De hecho, mande. Como repite los movimientos es lo que confunde. Sí, de hecho sí, eso sí es parte del show, o sea, cuando comenzamos a resolver ese tipo de secuencias sí es un poquito confuso, sobre todo en la utilización de la AND y de la OR, pero bueno, como todo, a través de la práctica, de ir resolviendo más, pues vamos agarrando más el hilo a esto, y ya posteriormente pues ya se hace muy mecánicamente, ¿no? O sea, ya sin pensarla tanto ya se sabe qué es lo que corresponde. Profe, en la vida real, ¿dónde se usarían este tipo de secuencias? Ok, en la vida real se aplica en cualquier proceso. De hecho, la siguiente clase vamos a hacerlo a la inversa, es decir, ¿de dónde salen estas secuencias? Porque ustedes están partiendo de una secuencia ya planteada, pero para poder llegar a esta secuencia debe de existir un proceso, es decir, un problema. Entonces, eso es lo que vamos a hacer la siguiente sesión. Vamos a plantear un problema real para poder diseñar un circuito neumático, y para poder diseñar ese circuito neumático hay que plantear un tipo de secuencia. Entonces ahí es en donde ustedes se van a dar cuenta de dónde salen todas estas letras. No es algo que se inventa nada más porque sí, sino esto corresponde a cierto proceso. Entonces, en la vida real realmente es básicamente secuencias neumáticas. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda, comentario? Yo, profe, más que nada para lo del laboratorio el sábado. ¿Sí se va a hacer este sábado o qué onda? Mañana voy a entregar el escrito. Bueno, antes de entregarlo, se los voy a pasar a ustedes para firmar, y ya nada más dependería de que me dieran la autorización por parte de la escuela. Ya si me dan autorización, yo les hago saber, y si no dan autorización, bueno, pues obviamente también se los hago saber, que ojalá y sí den la autorización para poder asistir a la escuela y realizar las prácticas. Va que va, profe. Va que va, profe. ¿Sería en el mismo horario, profe? Sí, sería el mismo horario. Y también serían los mismos equipos que no pudieron ir la semana pasada, irían esta semana. Pues miren, a final de cuentas ahorita se va a respetar del 1 al 4,
y del 5 al 8, es decir, se van a entregar los documentos. Ya que den la autorización, bueno, igual y ya entre nosotros de manera económica nos podemos poner de acuerdo para ver si va a haber intercambio de algún equipo que no pueda ir hoy, pero este sábado, y que se haga la permuta o cuestiones de ese tipo, ya nosotros lo arreglaríamos. Ahorita lo importante es de que den la autorización, ya dando la autorización, ya podemos platicar de quién sí puede asistir o quién no. Órale, profe. Sí, así es, yo les voy a mandar el documento para que lo firmen y lo vayan pasando entre ustedes y posteriormente yo ya entregarlo firmado. Órale, profe. Sí, también tienen que llevar el formato para el vale para poder pedir el material de laboratorio. De hecho, creo que sí, ya lo tienen ahí en el grupo de WhatsApp. El vale ya nada más para que lo impriman y lo lleven en blanco y ya yo ahí les hago saber cómo llenarlo. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? ¿Algo que quieran aportar? Entonces, de los equipos del 1 al 4, ¿qué documentos ocupa? Ahorita nada más que me manden la lista junto con su número de boleta para yo hacer la petición, y ya que haga la petición, bueno, el documento se los vuelvo a regresar para que cada uno lo vaya firmando y ya me lo regresan ya todo con todas las firmas de los que van a asistir y ya es lo único que me tendrían que entregar ustedes. Está bien, profe. Ok, muy bien. Bueno, entonces, ahorita para efectos de concluir con la sesión de hoy, ya nada más por su cuenta, lo que resta de la sesión, lo que van a hacer aquí es el arreglo. Ahorita, si ustedes se fijan, es de manera de secuencia o ciclo único, es decir, nada más cumple con un ciclo y se detiene automáticamente. Ustedes aquí van a proceder a hacer el arreglo para que ahora sea de manera indeterminada, es decir, presiona un botón de inicio, termina la secuencia y vuelve a iniciar, termina, vuelve a iniciar y así sucesivamente hasta que yo presione el botón de paro. De hecho, ya lo hemos hecho en diferentes ocasiones y en diferentes ejercicios. Ya nada más para que ustedes practiquen una vez más esa parte de ahí. Y pues bueno, con eso concluiríamos la sesión del día de hoy. Y pues bueno, si no hay comentarios, no hay dudas, entonces hasta aquí la dejamos. Y no me lo tienen que entregar este ejercicio, nada más fue de práctica. Y pues nos estaríamos viendo la siguiente sesión. Sale, profe, nos vemos. Ahí nos mantiene al tanto con lo del laboratorio. Sí, muy bien. Gracias por su asistencia, su participación y seguimos en contacto. Cuídense mucho. Sale, profe, gracias. Igual, profe, nos vemos. Gracias, profe. Dale, bye.